A continuación vamos a conversar un poco sobre la vivienda saludable y cuáles son los nuevos retos que debe llevar la vivienda saludable. He propuesto 10 temáticas básicamente que debe contemplar todo proceso que conlleve a obtener una vivienda saludable. Primero, contemplar la radiación solar. El tema de radiación solar significa reconocer, ampliamente conocido por los arquitectos, que el Sol tiene una trayectoria y que esa trayectoria genera un proceso de radiación directa sobre las caras de la edificación. ¿Y hoy qué hacemos? Sobre todo vivienda en conjunto, vivienda colectiva, grandes edificaciones. Estamos generando grandes planos que reciben fuerte radiación solar. Es eficiente para lugares donde se necesita aumentar la temperatura porque claramente el ambiente lo necesita. Pero para otros lugares tropicales, donde por el contrario hay que tratar de disipar la energía, hay que aprovechar la luz y tratar de huir del calor. Ese es el punto fundamental. Y ahí requiere hacer un proceso de implantación adecuado, correcto, preciso, reconocer las formas en que se mueve el Sol durante el año. Si bien convencionalmente decimos que de oriente a occidente se desplaza el Sol, recordemos que hay inclinaciones, que hay temporadas donde el Sol puede entrar un poco más orientado hacia el norte o bien hacia el sur. Y eso significa que debemos estudiar claramente ese proceso y que es muy válido y fundamental poderlo identificar. Ese es el primer punto. El segundo punto es reconocer los materiales y el ambiente. Hemos venido generando un proceso de estandarización de un único material o de uno o dos materiales para la construcción en todo nuestro territorio nacional. Y ahí es fundamental que aprendamos a identificar claramente que cada territorio, cada contexto tiene sus propios materiales. Reconozcamos los materiales en el lugar. Puede ser muchísimo más eficiente, puede ser muchísimo más amigable y contribuirá claramente con nuestro espíritu de una vivienda saludable. El tercer punto, que viene articulado con el anterior, es decir, que si reconocemos las potencialidades del territorio, también debemos reconocer cómo es el paisaje y la vegetación. Es fundamental poder colocar vegetación adecuada, que no solo embellece el paisaje, sino además trae enriquecimiento por dinámicas claras de absorción de agua, de dispersión de la energía y de aumento de la humedad que permite bajar niveles de temperatura en zonas tropicales o que por el contrario en zonas andinas también ayuda a manejar unas condiciones favorables para el manejo de humedad y temperatura. Entonces la vegetación ahí cumple un rol fundamental y es el de reconocer que nuestras edificaciones deben tener un entorno saludable de vegetación. Eso facilita la vida de las personas, disminuye los niveles de estrés emocional. El ver vegetación, el solo contemplar naturaleza, disminuye los niveles de estrés. Y claramente sabemos que los niveles de estrés menores aumentan la sensación de vitalidad y la buena calidad de vida en las personas. El cuarto punto sobre el que traigo aquí un poco es hablar de los procesos y recursos energéticos en la vivienda. La vivienda permanentemente tiene consumo energético por los electrodomésticos que se encuentran conectados y eso demanda sistemáticamente unos valores fundamentales de consumo energético. Es claro que cada vez la energía es más costosa porque cada vez es mayor la cantidad de demanda, si bien los electrodomésticos cada vez procuran disminuir los consumos de energía y se clasifican realmente estos electrodomésticos en menor cantidad de consumo energético. Pero realmente nosotros mantenemos conectados un montón de electrodomésticos que en algún momento terminan siendo consumidores pasivos de energía y energía que se pierde. Eso por una parte. Por otra parte, cuando estamos diseñando la vivienda, nosotros perfectamente podríamos ir implementando y colocando elementos que permitan la reducción de consumo. Ya es claro, por ejemplo, que en la mayoría de los corredores y los pasillos de las viviendas en donde se comparte la iluminación, hay temporizadores y sensores de movimiento. Sensores de movimiento con un temporizador que prende y apaga en la medida del consumo. Pero si nosotros en el diseño pudiéramos contemplar acceso de iluminación natural,
Esa iluminación natural nos facilitaría tremendamente por lo menos una franja de 12 horas de iluminación. Los recursos hídricos son fundamentales para el manejo, tanto en el proceso constructivo de la vivienda como en el proceso posterior de funcionamiento. Pero si desde el principio nosotros en el diseño preveemos de alguna u otra forma hacer ciclos continuados del recurso hídrico, es decir, aprovechamientos internos, hay elementos, como ya lo habíamos comentado previamente, que perfectamente se pueden reutilizar en la vivienda. Y si nosotros empezáramos a pensar que dentro de las viviendas pudiéramos colocar pequeñas plantas de tratamiento de agua y esas pequeñas plantas de tratamiento fueran exclusivamente orientadas a lavamanos, a duchas, y esos valores de cantidad de agua que se puedan transformar internamente podrían permitir generar de una u otra forma un nuevo valor de agua que pueda potencialmente ser reutilizado. Lo importante es que hay que pensar que ese espacio debe empezarse a incluir dentro de los diseños de la vivienda. Es decir, no olvidarnos de que el recurso hídrico nosotros lo pudiéramos reutilizar. Ese es un valor fundamental. Aunado al recurso hídrico, debemos reconocer el siguiente elemento, la agricultura urbana. La agricultura urbana, si bien ahorita está como de moda, se cree que es un elemento suntuario y en algunos escenarios de recursos en términos de viviendas de escasos recursos, se habla de la agricultura urbana porque se necesita para la satisfacción de necesidades fundamentales en relación con la necesidad de proveer alimentación para las sociedades de escasos recursos. Podríamos reconocer que la agricultura urbana sería un gran potenciador en los lugares donde se pueda generar el cultivo de hortalizas, el cultivo de plantas aromáticas que permitan otros valores internos, pero eso en lo pequeño. Pero podríamos pensar un poquito más en valores un poco más grandes, en árboles frutales que darían doble ganancia en el escenario. Una doble ganancia de sombra, humedad, pero además podría generar una alimentación básica para unos conjuntos residenciales. Y esto que estoy diciendo es reconocido en el país. Nuestros municipios lo manejaban. El espacio público lo tenía. Eran abundantes en frutos. Hoy todavía algunas ciudades simbólicamente lo conservan, pero que no debiéramos perder esa posibilidad. Es decir, debiéramos incorporarla en nuestros conjuntos residenciales, en el proceso de vivienda, porque eso alimentaría textualmente un proceso de una vivienda más saludable. Otro elemento importantísimo de contemplar son las estructuras sociales. Seguimos pensando en una sola y única forma de vivienda. Entonces creemos que la vivienda debe tener 1, 2, 3 cuartos, sala, comedor, cocina, baño, etc. Debemos reconocer las nuevas estructuras sociales para ofrecer nuevos espacios y ofrecer nuevos espacios para que la gente se sienta cómoda y no encajada en un estándar. Es decir, cada uno de nosotros tiene sus propios gustos, le gusta su propio espacio, le gustan las propias pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa que debemos reconocer poblacionalmente, no seguir pensando en un modelo de elaborar un sello de vivienda. Ahí es fundamental porque los espacios adecuados, que es el siguiente punto, los espacios adecuados hacen referencia específica a reconocer la naturaleza de cada uno de nosotros, los gustos. Y si tú tienes un espacio que se adapta realmente a tus condiciones personales, tu percepción del espacio es más saludable y tus condiciones de vida son mejores. Muy distinto cuando te encuentras un espacio que no es amable, que no es saludable para ti, que termina siendo hostil y que tú terminas de rellenarlo de alguna u otra forma, llenándole cosas, poniéndole, quitándole, pero que eso efectivamente se hubiera podido haber sanado desde el principio cuando se hubiera pensado en un espacio adecuado y saludable para las personas. Para finalizar, entonces vamos a hablar de los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos en las viviendas deben tener un
especial nivel de atención. ¿Qué es un residuo peligroso? Algo tan cotidiano y elemental como las baterías. Todos sabemos que las baterías que desechamos son un residuo peligroso y no se debe disponer con el demás de las basuras del hogar. Esas baterías deben tener un lugar específico de disposición y sobre eso se debe trabajar en las unidades de vivienda. Los plásticos, los papeles, que son elementos que pueden ser reciclados, no se encajan entre los residuos peligrosos, pero, por ejemplo, la mayoría de los usos de detergentes, todos los detergentes que tienen en alguna medida elementos altos de cloro, ¿cierto? O elementos dentro de sus componentes, de derivados del petróleo o algunos otros elementos que se utilizan para la limpieza, que tienen componentes de azufre, que son necesarios porque son absolutamente abrasivos en el momento de limpiar los metales de la cocina. Efectivamente generan unos valores muy importantes de residuos peligrosos que deben ser contemplados y que las personas en las viviendas debieran reconocerlo como tal. El reconocer eso implica que en nuestros diseños de las viviendas nosotros deberíamos empezar a generar unos elementos para que las personas reconozcan que tienen residuos peligrosos y que esos residuos peligrosos pueden ser tratados. Entonces, muy seguramente podemos llegar en algún punto a manejar unos desagües específicos y claramente determinados para el manejo de agua que salga de la vivienda con residuos peligrosos. Y de cierta manera, también termina siendo responsabilidad nuestra empezar a generar otras pequeñas plantas de tratamiento para esos elementos. Si en conjunto actuamos para que todos los conjuntos residenciales empiecen a incorporar tratamientos finales del agua o por lo menos elementos que disminuyan el nivel de contaminación, podremos empezar a mejorar en conjunto la vida y la calidad de los espacios saludables. El último punto sobre el que quiero hacer una reflexión, que termina siendo un poco importante por los modelos industrializados en los que nos encontramos ahorita, es la flexibilidad estructural. Resulta que por la forma en la que estamos ahorita desarrollando rápidamente respuestas de vivienda, claro, por la demanda, por la oferta, por el mercado, por la necesidad, digamos que todo se sumó. Encontramos una fórmula mágica de hacer gran cantidad de edificaciones que en cierta forma es como un sello que se repite en todos lados. Y eso ha disminuido la flexibilidad estructural de los elementos que impide que la gente cuando llegue a los conjuntos residenciales pueda adaptar de cierta forma sus espacios, quedan condicionados a un único espacio. En principio, eso no es un problema, pero a largo plazo sí va a ser un problema. Y va a ser un problema porque las personas se fatigan del espacio, quieren modificarlo o quizás quieran adaptarlo para sus necesidades y no lo van a poder hacer. Y cuando uno tiene un objeto que no se le adapta a responderle sobre sus necesidades, ese objeto inmediatamente tenderá a ser reemplazado, porque no es lógico. No me sirve, lo reemplazo, me busco otro. Cuando uno empieza sistemáticamente a reemplazar y reemplazar un activo tan importante como la vivienda, las cosas empiezan a ser de otro orden. Porque entonces, si hay muchísima oferta de vivienda que no se puede modificar, las personas no van a querer comprarla. Y eso puede generar un efecto negativo a futuro en el proceso. Un montón de oferta de vivienda que la gente no quiere. Y si hay vivienda que la gente no quiere y que la gente prefiere otros espacios, entonces ese producto se va a perder. Y el problema de que ese producto se pierda es que hemos generado finalmente un producto, con todo el respeto por el producto, basura. Se vuelve un producto que no se aprecia, que es desechado, que finalmente entra a ser inocuo. Eso es algo bien importante que debemos contemplar en los procesos de vivienda. Entonces, para terminar, quisiera retomar todo el proceso. Los 10 elementos que recomiendo en principio poder contemplar mucho es radiación solar, materiales y los ambientes, el paisaje y la vegetación, los recursos energéticos, los recursos hídricos, incorporar la agricultura urbana, reconocer las estructuras sociales que permitan espacios adecuados.
identificar residuos peligrosos y mecanismos para su administración. Y finalmente, empezar a incorporar valores que nos permitan una mayor flexibilidad estructural en las edificaciones. Muchísimas gracias.